Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. Dentro de un par de semanas vamos a anunciar una dinámica para el mes de agosto. Quiero dejarte nomás así como expectante, porque va a ser una dinámica muy importante. Ahorita Oscar del equipo de Bienvenido a Casa me decía la bienvenida a los que vienen por primera vez, ¿verdad? Y ahorita lo voy a hacer, pero sería bueno que pudiéramos tener una dinámica como iglesia, que es lo que estamos orando y planeando para el mes de agosto, para invitar a gente, no tanto a local, sino invitar a gente que conozca del amor de Dios, invitar a gente que conozca del amor de Dios y del mensaje de Dios para sus vidas. Y entonces mantente ahí al pendiente, porque vamos a anunciar los últimos fines de semana de julio algo para llevar esta dinámica de invitar gente a la iglesia. Y aprovechando, pues quiero preguntar si hay alguien por primera vez, que me levantes tu mano si vienes por primera vez. De este lado, ¿habrá alguien por primera vez aquí en medio? ¿No? ¿Todos de casa? ¿De este lado? ¿Alguien por primera vez? ¿No? ¿Todos de casa? Muy bien. Pues quizás si te dio pena o algo levantar tu mano, ¿verdad? Puedes acercarte con cualquiera del equipo, de los de playera gris, y puedes por ahí pedir algún informe o algo. Estamos para servirte. Muy bien. Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. ¿Estamos listos para la predicación del día de hoy? Trae su Biblia. Vamos a empezar a dar premios a los que traigan Biblia. ¿Qué le parece si los equipos de Bienvenido a Casa nos preparamos con algún chocolatito o algo para dar premio a los que vengan con Biblia? ¿Qué le parece? Premio al que traiga Biblia, ¿verdad? Un café gratis de semillero, ¿sí? De Starbucks, ¿verdad? Muy bien. Su Biblia, donde anotar, en el celular puede ser, algunas ideas importantes, alguna palabra que Dios te dé hoy a través del mensaje para orar, para meditar, es importante. Muy bien, vamos a pasar al mensaje. Vamos a leer la Biblia, ¿le parece? Para continuar con esta serie de mensajes inspirados en el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5. Estos próximos domingos, comenzando el domingo pasado, vamos a estar hablando sobre el discurso, las palabras o el sermón que Jesús da y que Mateo registra en el capítulo 5 con las famosas bienaventuranzas. Recordamos que el Sermón del Monte es una invitación a empezar a subir a una vida espiritual y digna del reino de Dios, pero al mismo tiempo es una invitación a bajarnos de nuestra propia montaña de argumentos y vida egoísta que tenemos sin Dios. Todos tenemos ciertas bienaventuranzas en nuestra vida, las verdaderas, las reales, las que son las más importantes son las de Jesús, y Jesús nos invita a subir a este estilo de vida, que es el estilo de vida espiritual del cristiano, el estilo de vida del reino de Dios, el estilo de vida del que vive conforme al corazón de Dios. Pero en la medida en que subimos con Cristo estos peldaños que son las bienaventuranzas, somos invitados a bajarnos también de nuestra propia montaña egoísta de argumentos contrarios al Sermón del Monte. Y vamos a leer Mateo 5, verso 1 al 12, oramos y desarrollamos este segundo tema. Mateo 5, 1 dice así: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y Jesús dijo: Dios bendice, o en otras versiones dice bienaventurados, doblemente bendecidos, o como lo tengo en esta versión, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados, o Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Quiero que mientras lo leemos puedas visualizar un poco ahí, echando mano de tu imaginación, Jesús predicándole a sus discípulos y a una multitud que estaba ahí cerca de Él. Jesús les da este discurso: bienaventurados los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. En otra versión dice bienaventurados los que son mansos, ¿verdad? Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia.
Podría decir también, bienaventurados los que buscan hacer lo correcto, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. ¿Alguna vez te han ofendido? ¿Te han hecho burla por ser cristiano? Levante su mano si alguna vez le han ofendido, le han hecho burla por ser seguidor de Jesús. Bueno, Jesús dice, alégrate. Jesús dice, alégrate, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma forma. Amén. Señor, te damos gracias por tus palabras, porque hoy podemos escuchar tu voz a través de la Escritura en nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que prepares nuestro corazón para oírte, Señor, y que podamos crecer en el conocimiento de quién eres tú, en nuestra vida espiritual, la vida que te agrada a ti, Señor, y podamos recorrer este sendero hacia tu vida y poco a poco despojarnos de las actitudes y forma de vida que no te agradan, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el Sermón del Monte es una invitación a bajar de nuestra propia montaña. Déjame decirte que uno de los temas, más bien, reformulo, el tema más importante de la Biblia es el reino de Dios. El tema más importante de la Biblia es el reino de Dios. El tema principal de toda la Escritura, desde principio a fin, Antiguo y Nuevo Testamento, es el reino de Dios. La vida de Jesús, el ministerio de Jesús, gira alrededor del reino de Dios. Jesús vino a mostrarnos el camino de vuelta al reino de Dios. Jesús es el rey del reino de Dios. El tema principal es el reino de Dios en la Escritura, y toda la vida cristiana, la persona de Cristo y el mensaje de la Biblia se trata del reino de Dios. En la Biblia solamente encontramos dos reinos, el de las tinieblas y el de Dios. Solamente hay dos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Dios. También está el reino de los hombres, pero el reino de los hombres solamente es una imitación del reino de las tinieblas, porque solamente hay dos, el de Dios y el del diablo, las tinieblas, y el de los hombres que imitan el reino de las tinieblas o el del diablo, ¿verdad? Que es el reino de oscuridad, pero el más importante obviamente es el reino de Dios. El Sermón del Monte es una invitación a vivir en el reino de Dios. El Sermón del Monte es una invitación a caminar el sendero hacia arriba hasta ir construyendo poco a poco la clase de vida que debemos de tener los hijos de Dios. Las bienaventuranzas están descritas por Jesús en una forma ascendente. Jesús no las dijo nada más al tanteo o al ahí se va, sino que cada bienaventuranza fue pensada muy puntualmente por Jesús para irlas nombrando en forma ascendente. Cada bienaventuranza es un peldaño, un escalón que nos va pasando a la siguiente bienaventuranza, que nos va encaminando hacia una mejor vida, la vida espiritual, y no podemos saltarnos ninguno de estos peldaños. Pero el Sermón del Monte nos encamina a vivir la vida del reino de Dios. La pregunta es una pregunta retórica, ¿verdad? Es para que te la preguntes ahí en tu corazón. La pregunta es, ¿queremos pertenecer al reino de Dios? ¿Queremos vivir en el reino de Dios? ¿Queremos mostrar la vida de una persona que vive en el reino de Dios? Bueno, pues las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, es el paso 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, para ir avanzando y construyendo la vida que refleja el reino de Dios. Este es uno de los puntos más importantes del Sermón del Monte. De hecho, aquí se nos da la promesa de que heredaremos la tierra, de que seremos el reino, llamados el reino de Dios. Las bienaventuranzas incluyen la promesa de que seremos llamados hijos de Dios, porque las bienaventuranzas también son promesas
para los que viven bajo cierta conducta, bajo cierto estándar del reino de Dios. Bienaventurados los que, y dice algo, porque heredarán el reino de los cielos, heredarán la tierra, serán llamados hijos de Dios, serán saciados. Dios bendice o da su promesa a los que, básicamente es lo que dice las bienaventuranzas. El asunto está en que ser humilde y tener sed de justicia no se ve mucho en esta vida, en la tierra. La justicia y la humildad son dos características o dos atributos muy ausentes hoy en día. La justicia y la humildad son muy escasos en la vida diaria. Desafortunadamente tenemos líderes políticos y religiosos construyendo todos sus imperios en base al orgullo y la arrogancia. Tenemos a jefes en el trabajo y a padres de familia, esposos o esposas, liderando desde el orgullo y desde la arrogancia o la injusticia. La injusticia y el orgullo son los ingredientes, es el pan diario de cada día, porque la humildad y la justicia son muy escasos. Vemos a inocentes en la cárcel, culpables libres, gente buena perdiéndolo todo, gente mala triunfando en todo lo que hace. Y básicamente la justicia y la humildad son muy escasos hoy en día. Pero la justicia y la humildad son ingredientes principales, fundamentales del reino de Dios. Si algo anhelamos los hijos de Dios con el establecimiento del reino de Dios en la tierra, es que podamos encontrar justicia. Esta tierra clama, la gente tiene una necesidad de que se haga justicia en esta tierra. Déjame decirte que no va a haber poder político, no va a haber ninguna clase de poder ni de gobierno que nos pueda otorgar la justicia que solamente el reino de Dios puede darnos. Va a haber momentos de prosperidad, momentos de paz, y si como sociedad llegamos a tener algo de paz, es por la puritita gracia de Dios. Pero la verdadera justicia la vamos a experimentar únicamente cuando Jesús venga a gobernar sobre esta tierra. Es ahí donde realmente vamos a experimentar la justicia como nunca se ha visto sobre la faz de la tierra. Y la humildad, pues no se diga. El reino de Dios se caracteriza por tener al Rey humilde, llamado Jesucristo. Aquel que se despojó de su trono, lavó los pies de los discípulos, fue llevado a la cruz a morir en el madero, sin abrir su boca, pudiendo invocar una legión completa de ángeles y vencer a todo mundo. El Rey Jesús se sometió en humildad, poniendo el ejemplo más grande de humildad que jamás hayamos visto. Porque aunque la humildad y la justicia son escasos aquí en esta tierra, pues la humildad y la justicia son ingredientes fundamentales del reino de Dios. La humildad y la justicia tendrían que ser ingredientes fundamentales de la iglesia. ¿Tiene sentido esto? Si la iglesia es el reino de Dios, si la iglesia está compuesta por personas que viven bajo el reino de Dios, la humildad y la justicia tendría que ser parte de nuestro estandarte diario como iglesia. Tendríamos que vivir en humildad y en justicia. Pero ¿sabes cuál es uno de los asuntos? Que la humildad y la justicia son muy poco entendidas. No entendemos a veces la humildad. A veces la mansedumbre, como se traduce en otros pasajes de la Escritura, la humildad, a veces la mansedumbre o la humildad se confunde con torpeza y debilidad. El humilde o el manso de corazón es catalogado como torpe, como tonto, como indefenso, en el peor de los casos como un perdedor. El humilde es un perdedor o un tonto, y a veces se confunde la humildad con torpeza, debilidad. La humildad se confunde con pobreza económica. A veces la gente cree que humildad tiene que ver con escasez en las cuestiones económicas, pero estamos muy equivocados, porque hay mucha gente que es pobre o tiene deficiencias económicas por perezosa. Y la pereza, adivina qué, es resultado del orgullo. Entonces hay pobres y ricos orgullosos. Y la humildad no siempre tiene que ver con una cuestión de escasez económica, porque hay gente que es pobre económicamente, pero no por una injusticia, sino porque es perezosa, porque es perezoso, porque es flojo. Y la pereza
es fruto del orgullo, porque el perezoso es orgulloso, cree que puede ganar más haciendo menos, o cree que nadie lo merece, ¿verdad? En ningún trabajo. La otra vez platicaba con Miguel, que está aquí presente, que San Luis Potosí tiene uno de los primeros lugares en deserción en las empresas. En San Luis Potosí estamos dentro de los primeros lugares en deserción dentro de las empresas. La industria gasta mucho dinero en estar reclutando gente constantemente, porque contratan, renuncian y vuelve el proceso de seguros, de uniforme, de contrataciones, de capacitaciones, y vuelve a renunciar y se pierde mucho dinero en eso, ¿verdad? Y no siempre la cuestión de la humildad tiene que ver con la economía, porque también el pobre es orgulloso. Se cree que la persona mansa y humilde no se puede enojar, ¿verdad? Pero si nuestro ejemplo de humildad es Jesús, yo veo que Jesús sí se enojó. El asunto está en que el manso de corazón, el que aprende a dominar su temperamento, el humilde es el que aprende a dominar su temperamento, se molesta y muestra su enojo por las cosas que vale la pena demostrar el enojo. Porque Jesús así lo hizo. Demostró el enojo por las cosas que debe demostrar el enojo. Como por ejemplo el celo por la casa de Dios. Fue donde Jesús se molestó. Le molestaba la hipocresía de los fariseos, la religiosidad. Le molestaba todo lo que estorbara para que la gente se acercara a Dios. Y Jesús se molestaba. Pero la gente cree que el humilde no se enoja, ¿verdad? A veces se malentiende la justicia, muchas veces se malentiende la justicia. Y vivimos en una época donde la gente busca hacer justicia, aunque se tenga que torcer la propia justicia en el proceso de conseguirla. Es una ironía, como la marcha que hubo en la Ciudad de México por la gentrificación. ¿Sí la vio? La colonia Roma, están llegando gente de otros países a rentar casas en la Ciudad de México, las rentas carísimas, y lo que ocasiona es que los locatarios de la Ciudad de México, los de la colonia Roma, empiecen a alejarse del lugar porque la vida se empieza a ser muy costosa por los turistas y por los extranjeros que llegan a vivir ahí, y se hizo una marcha para sacarlos de ahí, de esta colonia, ¿verdad? De la Doctores, de la Roma y todo eso. Y en el proceso para hacer justicia, pues se torció la propia justicia, ¿verdad? Rompiendo vidrios, tiendas, mercancía, golpeando a mexicanos, destruyendo tiendas de propios mexicanos. No se entiende la justicia, pues mucha gente trata de conseguir la justicia, aunque en el proceso se tenga que romper la propia justicia. Quizá por eso a las personas no se les antoje mucho la cuestión de la humildad y la justicia. También Jesús nos advierte y nos dice que hay una falsa humildad, hay que tener cuidado con la falsa humildad. Ya dije algunas cosas de lo que no es la humildad, pero también hay que tener cuidado porque hay una falsa humildad. La humildad se puede fingir con la apariencia, un rostro cabizbajo, una postura hundida, ¿verdad? Una postura de tristeza. Puede aparentar una falsa humildad a los ojos de otros, pero por dentro la persona no ha sido quebrantada ni tiene humildad en su corazón. Y Jesús regañaba fuertemente a los fariseos con esto. Les decía: hipócritas, porque ayunan y ponen una cara de sufrimiento, ¿verdad? Pero realmente en su corazón no hay mansedumbre, solamente es una postura fingida de humildad a través de la apariencia, pero no del corazón. Hablar de cuánto hemos sufrido y de cuánto hacemos para Dios a veces puede ser señal de una falsa humildad. Hay gente que habla demasiado de cuánto ha sufrido. Hay gente que habla demasiado de cuánto ha hecho para Dios, pero esa falsa humildad lo que hace es poner la atención en la persona y no en la gloria de Dios. A veces un quebranto maltratado, una humildad mal entendida, lo que hace es que la persona se recargue demasiado en contar su sufrimiento, en todo lo que ha dejado o ha hecho para Dios, y lo único que logra es poner la atención sobre él o ella misma y no sobre la gloria de Dios. La humildad a veces también se ve cuando las personas
constantemente dicen que no tienen, ¿verdad? Y que les va mal y nunca tienen, nunca pueden, y el negocio nunca y la empresa nunca, ¿verdad? Pero realmente les va bien, realmente no tienen necesidad de nada. Realmente Dios les ha bendecido, pero hay una falsa humildad que a veces las personas adoptan, ¿verdad? Diciendo que nunca tienen, ¿verdad? Que nunca traen, que nunca les va bien, que ay, si Dios quiere podrán salir con el mes, pero realmente Dios sabe que les ha bendecido abundantemente. Pero es una falsa humildad y también su raíz pues es el orgullo y obviamente pues la mentira. Enmascarar nuestras emociones para demostrar otra apariencia. Una realidad tragiversada es una falsa humildad. Yo tengo menos dones que otros, yo valgo menos que otros, no tengo tanto para dar como otros, como talentos o dones, ¿verdad? Mi pasado, ¿verdad? Y es que yo no crecí con padres cristianos, qué sé yo. A veces esa imagen tragiversada de quiénes somos no es realmente humildad, realmente lo que es una cuestión a veces de orgullo y está deshonrando a Dios cuando nos comparamos con otros y nos creemos menos capaces que los demás. Eso es una falsa humildad. Tenemos que tener cuidado porque cuando hablamos de las bienaventuranzas, lo dijimos el domingo pasado, dijimos que la primera bienaventuranza, el primer escalón para comenzar a subir en esta mejor vida, la vida espiritual, el primer escalón es reconocer que necesitamos de Dios. Bienaventurado, bendecido, el que reconoce su necesidad de Dios. Como consecuencia viene la segunda bienaventuranza y dice, el que reconoce su necesidad de Dios será bendecido y luego vendrá un quebranto sobre su vida, lo cual produce un llanto al darse cuenta que ha vivido de una forma que no agrada a Dios. Este llanto que se describe en el Sermón del Monte no es cualquier clase de llanto. Es un llanto que se produce en el alma de una persona por darse cuenta que ha hecho su santa voluntad, que ha vivido de una forma rebelde, alejada de Dios. Es un quebranto que viene al darse cuenta que no hay recurso ni vida que le alcance para ganar la vida eterna. Únicamente viene de parte de Dios. Pero ese llanto, dice la bienaventuranza, bienaventurado el que llora, porque será, ¿qué será? Consolado. El quebranto bien tratado es el que recibe el consuelo y empieza a fortalecerse en Dios y no se queda únicamente, permítame la expresión, lamiéndose sus heridas. El quebranto que no se trata correctamente nos lleva a un orgullo, nos lleva a un freno de lo que Dios quiere hacer con nosotros, nos lleva a poner el foco sobre nuestras heridas, sobre nuestros problemas, pero la bienaventuranza dice, bienaventurado el que reconoce su necesidad de Dios, por lo tanto es quebrado en dos su corazón, viene un llanto porque reconoce que le ha fallado a Dios, que necesita de Dios, que ha vivido en rebeldía delante de Dios, pero también es consolado por la gracia de Dios. ¿Tiene sentido ahora esto del Sermón del Monte, cómo Dios va tratando? Como resultado después viene la humildad. Como resultado viene la humildad, pero tenemos que tener cuidado de que nuestro quebranto sea un quebranto bien tratado, porque Dios no deja a nadie hundido en el pozo de la desesperanza, sino que la promesa del que llora es que será consolado, levantado, animado, restaurado, después de haber pasado el proceso del quebranto. Yo lo mencioné el domingo pasado, y el domingo pasado dije que la forma en la que soy más eficiente en mi ministerio como pastor es en la medida en que me doy cuenta de que soy incapaz de hacer lo que Dios me ha encomendado hacer, que mis talentos y dones no son suficientes, que me reconozco inepto delante de Dios ante gran obra que ha puesto en mis manos, pero eso no me estanca ni me hace sentirme miserable, sino que más bien el Señor me consuela en mi debilidad y me dice, bástate mi gracia. Y me consuela y me anima. No me estanco únicamente en mis debilidades. ¿Tiene sentido lo que trato de explicarle con esto del quebranto bien tratado? La fuente de la humildad y la mansedumbre que Jesús nos mostró es una humildad que proviene del consuelo de Dios. Jesús es la muestra de humildad que debemos de tener en mente. Cualquier otra persona que diga, aprendan de mí porque soy humilde, peca de orgulloso. La única persona que tiene la autoridad para decir aprendan de mí porque soy humilde es Jesús.
Es el único que tiene la autoridad para decir, aprendan de mí que soy manso y humilde. Cualquier otra persona que diga eso sobre sí mismo, pues estará pecando de orgulloso, pero Jesús es nuestra referencia de humildad. Entonces, si vamos escalando estos peldaños, vamos viendo que el paso 1, reconocer nuestra necesidad de Dios. El llanto que produce darnos cuenta de que le hemos fallado a Dios, pero el consuelo que nos restaura. Como consecuencia viene la humildad, porque la humildad es el resultado de haber reconocido que necesitamos de Dios en nuestras vidas, que no valemos ni más ni menos que cualquier otra persona, sino que nuestro valor proviene de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que en el reino de Dios las personas no se miden por su estatus, color de piel, pasado, apellido, si te apellidas Valladares o te apellidas Pérez López, ¿verdad? El valor que tenemos las personas y que nos inyecta esa humildad para poder vivir bajo el reino de Dios es reconocer que todos valemos igual ante los ojos de Dios. Que Jesús pagó el mismo precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, que todos necesitamos de Dios en la misma manera, de la misma forma. Esta humildad es resultado de reconocer nuestra necesidad de Dios, de reconocer que necesitamos de Dios. Esta humildad nos recuerda que es uno de los escalones hacia esta vida. La fuente de humildad del cristiano no siempre es el sufrimiento o las necesidades materiales, fíjate bien. La fuente de humildad del cristiano, de la persona espiritual, no siempre debe ser el sufrimiento, aunque el sufrimiento nos da nuestras dosis de humildad, aunque no siempre es así. Yo he visto a personas en cama de hospital volverse sumamente humildes al reconocer que solamente de Dios depende su estadía un día más en esta vida. Pero también he visto a gente en la cama de hospital volverse más duros como el faraón, ¿sí? Porque uno de los mensajes que últimamente que he estado dando la clase de Apocalipsis en el Instituto Bíblico, uno de los mensajes que la otra vez compartía con los de la clase, es que el libro de Apocalipsis dice que cuando vengan los últimos tiempos y vengan las adversidades y vengan las enfermedades, las plagas y todo eso, dice en el capítulo 8, si mal no me equivoco, que aún así mucha gente no se arrepentirá delante de Dios. Qué interesante es ver que el corazón del hombre, ¿verdad? Aún viendo que el cielo se está cayendo a pedazos, que el sistema económico está colapsado, que los terremotos, la luna y el sol se están cayendo, ¿verdad? Dice el libro de Apocalipsis que aún así muchos no se convertirán, no se arrepentirán. Eso habla de una condición bien fuerte en el corazón de las personas. Porque uno de los temas que hablábamos en esta clase es que pensábamos con los alumnos y les decía, pues es que es bien fácil, ¿por qué Dios no se aparece en el cielo y les grita a todos, hey, sí existo, soy verdad, conviértanse en mis caminos? ¿Sabes por qué? Porque aún así no se convertiría mucha gente. La dureza del corazón es tanta que hay gente en la cárcel o en el hospital que muere sumamente orgullosa. Yo lo he visto. Yo he visto a gente ya con diagnósticos terminales endureciéndose cada día más. Pero también he visto corazones duros que una cama de hospital y un diagnóstico los vuelve blanditos. Pero hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de que no siempre el sufrimiento o la escasez económica sea la fuente de nuestra humildad. ¿Por qué digo que tengas cuidado? Porque si tú no maduras para obtener humildad por medio de otros recursos, como reconocer a Dios, como depender de Dios, entonces en tu vida no faltará la escasez económica ni los problemas. Tenemos que madurar como cristianos y entender que nuestra fuente de humildad no tiene que ser siempre el sufrimiento y las necesidades. Nuestra fuente de humildad tiene que ser más el reconocimiento diario de nuestra necesidad de Dios. No esperes a que venga la calamidad en tu vida. No esperes a que venga la enfermedad o la crisis en tu vida para darte humildad. Aprende a todos los días a reconocer que necesitas de Dios
Porque si el sufrimiento o las necesidades materiales son tu única fuente de humildad, hermano, pues te espera una vida media complicada. Pero si maduramos al entendimiento de que nuestra fuente de humildad tiene que ser un corazón sincero para reconocer diario que necesitamos de Dios, pues tendremos nuestra dosis de humildad diaria sin la necesidad de que Dios nos pase por el desierto. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Es el reconocer que su vida está en manos de Dios. La humildad descrita en el Sermón del Monte es una humildad resultado de reconocer que nuestra vida está en manos de Dios. La persona humilde confía en Dios. La persona que tiene mansedumbre confía en Dios. Porque déjame decirte que uno de los significados de mansedumbre en la Biblia se utiliza para describir al toro o al buey de media tonelada que decide someterse al yugo para trabajar en las manos del agricultor. Mansedumbre es tener la fuerza y la capacidad de un toro de media tonelada, pero decidir someterse. Esa es la persona humilde. Por lo tanto, humildad no tiene que ver con debilidad. Humildad tiene que ver con el poder para someternos a la voluntad de Dios. Humildad tiene que ver con el poder para refrenar nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra ira, nuestro enojo. Poderoso es aquel que tiene el poder para someter y dominar su propia lengua y sus emociones. Más bien pienso que débil y torpe es aquel que es manejado por sus propios impulsos y anda diciendo y haciendo cosas de las cuales luego no haya dónde esconder la cabeza. ¿Tiene sentido lo que le digo? Humildad es poder. Humildad y mansedumbre es poder. Como el toro de media tonelada que se somete ante las manos del agricultor, ante el yugo de madera, porque el toro bien podría reparar, soltarse, darle una patada al agricultor, romper el yugo, pero se somete. La mansedumbre es resultado de confiar en Dios, porque la Biblia dice en el Sermón del Monte: bendecido el humilde, porque Dios tiene una promesa para los mansos de corazón. Dios tiene una promesa para los humildes. ¿Cuál es la promesa según el Sermón del Monte? Heredarán la tierra. Cuando todo esto pase, cuando el mundo termine, cuando todo este sistema colapse, los que van a quedar sobre la faz de la tierra gobernando con Jesús son los humildes y los mansos de corazón. Esa es una promesa. ¿Por qué el cristiano trata de ser manso y humilde? Porque confía en que heredará la tierra. ¿Por qué la persona quiere crecer en el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre? Porque incluye una promesa para su vida: heredará la tierra. Dios le bendecirá si crece en humildad y en mansedumbre. La humildad y mansedumbre te va a hacer parecer muchas veces perdedor delante de la gente. Fíjate bien, una persona humilde es una persona que queda como perdedor delante de las personas, pero sabe que ha ganado delante de Dios. En un pleito, en una difamación, en un conflicto donde se te está insultando y tú decides mantenerte manso, tú vas a parecer un perdedor delante de las personas, pero vas a estar ganando delante de Dios. El humilde es el que decide parecer perdedor delante de las personas, porque sabe que hay una promesa de Dios para su vida y ha ganado una batalla delante de Dios. En la Biblia encontramos hombres que fueron humildes y nos dejan un montón de experiencia sobre lo que es la humildad. En Números capítulo 12 encontramos a Moisés. Y en Números capítulo 12 encontramos que Aarón, el primo de Moisés, María, la hermana de Moisés, se le revelan al Moisés y le dicen: ¿a poco nomás así te va a hablar Dios, Moisés? Pues qué chido, ¿verdad? Nosotros también nos habla. Oye, ¿y qué onda con tu esposa, la que viene acá de África? Porque dice que Moisés se casó con una persona que venía de Cus, con una mujer que venía de Cus, una región de África. Y al parecer Aarón y otras personas ahí de la familia de Moisés no estaban muy contentos con el matrimonio de Moisés y no querían a la esposa de Moisés.
Ya me imagino a la esposa de Moisés con Moisés, ¿verdad? Oye, tu hermana no me quiere, ¿verdad? Desde que nos casamos nunca nos hemos llevado bien, ¿verdad? Siempre que vamos a la cena de Navidad me echo unos ojotes y unas carotas, ¿verdad? No voy a ir a la cena con tu familia, Moisés, ¿verdad? Y el Aarón y la María, ¿verdad? Y con la esposa de Moisés. Pero en Números capítulo 12 dice que Aarón y María difamaron a Moisés, se quejaron con Moisés y Dios escuchó todo eso. Y en Números capítulo 12 verso 3 dice que Moisés era una persona humilde. Y en Números capítulo 12 no vemos a Moisés defendiéndose. Moisés no se defiende, porque Moisés era una persona que tenía el deseo de hacer lo correcto. Era una persona humilde y mansa y no tenía la necesidad de defenderse. Así que en Números capítulo 12 vemos a Moisés que nos recuerda el ejemplo de que es mejor que esperemos muchas veces a que Dios nos defienda. Pero déjame decirte que Dios no va a defender a cualquiera. Dios no defiende al orgulloso. Al orgulloso Dios lo mira, ¿de dónde? De lejos. Dios no defiende a cualquiera, porque Dios no defiende al que trata de defender su causa por sus propios medios. Es como si Dios te dijera: ¿quieres que te defienda yo o te defiendes tú? Y la mayoría de veces le decimos a Dios: no, déjame defiendo yo. A este me lo echo yo, Señor, espérame tantito, ¿verdad? Ahí te hablo si necesito tu ayuda, pero yo de este asunto me defiendo solito. Yo me encargo. Y ahí vamos, ¿verdad? A echarle pleito a la persona, lo que sea, a defendernos. Y dice Dios: ok, defiéndete tú solo. El manso es el que confía en Dios y deja que Dios lo defienda. Pero eso muchas veces va a hacerte parecer perdedor delante de otros. David, a los ojos de los hombres, fue un perdedor. David se escondió en una cueva mientras Saúl lo perseguía. Y mientras Saúl, el rey loco, perseguía a David, la gente del pueblo regañaba a los niños diciéndole: si me desobedeces, te vas a convertir en un loco como David y te vas a ir a vivir a un cerro como él por desobediente. Así le decía la gente a los niños en el tiempo de David. ¿Y David se defendió? No, en su cueva. En su cueva lloraba, en su cueva pataleaba, en su cueva se quejaba delante de Dios, pero no se defendió. Tuvo muchas veces la oportunidad de atravesar una lanza a Saúl. ¿Y qué hizo David? No, se refrenó esperando que Dios lo defendiera. Porque Dios nos pregunta: ¿quieres que te defienda o te defiendes tú solo, tú sola? ¿Qué le respondes al Señor? El manso dice: tú defiéndeme, Señor. Dios no defiende a cualquiera, porque Dios defiende a los que buscan hacer lo correcto. Es la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen sed de hacer lo correcto. Sed de justicia es el deseo de hacer lo correcto. Así que una de las garantías que tenemos como hijos de Dios de que Dios nos va a defender, de que Dios nos va a bendecir, es cuando somos mansos de corazón y buscamos siempre hacer lo correcto. ¿Sabes cuál es el asunto? Que la realidad trata de gritarnos en la cara lo contrario. La realidad nos desespera, porque la realidad nos dice: Dios no te va a defender, defiéndete tú solo. Y apúrale, porque Dios como que se te quedó dormido, como que ya te le olvidaste a Dios. Hacer lo correcto, no hombre, ¿para qué haces lo correcto? Que no ves a tu compadre, tu compañero de trabajo, qué bien le va haciendo lo incorrecto y tú haciendo lo correcto. Ya te corrieron del trabajo, ya te difamaron, no te va bien. Pero la esperanza del creyente está en las palabras de Jesús: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Pero la realidad te trata de convencer de otra cosa. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Por eso es bien importante el pasar tiempo con el Señor, la oración, en la meditación, porque mientras tú más te alejes de estas promesas, más vas a ser seducido por la conducta del mundo y te va a decir: haz lo incorrecto. Vuelve a tu propio sermón del monte, que dice: bienaventurado el que hace lo injusto y lo incorrecto, porque le va bien, como al compadre, como al jefe, como a la comadre y como al vecino. Bienaventurado el orgulloso, porque ese se anda defendiendo y nadie le anda haciendo nada, ¿verdad? Pero por eso tenemos que volver cada día a decir: Señor, yo confío en ti. La humildad espiritual es resultado de reconocer nuestro pecado, lo alejados que estábamos de Dios y lo que estaríamos haciendo ahora si Dios no hubiera tenido gracia para con nosotros. Eso hace humilde a cualquiera.
Jesús dice que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. ¿Eso qué significa? ¿Que hay personas a las cuales se les ha perdonado más? No, a todos se les perdona lo mismo. Simplemente que hay personas que adquieren una mayor conciencia de lo que se les ha perdonado. Hay personas que adquieren una mayor conciencia de lo que se les ha perdonado. Y al que mucho se le ha perdonado, aquel que se hace consciente de cuánto Dios le ha amado y perdonado, más ama y más manso se vuelve al reconocer que sin Dios no sé qué estaríamos haciendo en este momento. Por la gracia de Dios es una vacuna para nuestra humildad. Hay algo muy interesante en la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, verso 7 en adelante, dice el apóstol Pablo que hay un aguijón en su carne. Pablo empieza a describir muchas cosas que Dios le ha hecho hacer y ver. Y Pablo ahí humildemente, dice el apóstol Pablo, el Señor me llevó al tercer cielo. Vi cosas que ningún ser humano ha visto antes. Escuché cosas que me es prohibido decir. He tenido revelaciones de Dios como ninguno de los otros 11 apóstoles. Pero Dios me ha dejado un aguijón en la carne para que no se me suba. Para que no me dé el orgullo de todo lo que he visto. Así que tenemos que recordar que muchas veces en nuestra vida va a haber aguijones que no tienen como propósito destruir tu vida, sino lastimar tu orgullo. Otra vez, va a haber aguijones en tu vida que no tienen como propósito destruir tu vida, sino lastimar todos los días tu orgullo. Esta semana que estaba leyendo algo, estaba leyendo el testimonio de un hombre que fue hijo de padres drogadictos, una madre dedicada a la prostitución, un padre abusador. Llegó a la cárcel muy joven, en la adolescencia estuvo en las cárceles para jóvenes, pasó muchos años en la cárcel, no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. En una temporada en la cárcel, el Señor lo llama y lo utiliza para abrir un ministerio dentro de las cárceles. Es uno de los ministerios más grandes en Estados Unidos que lleva el evangelio a personas en condición de cárcel. Lo utiliza grandemente para llevar el evangelio a reclusorios de hombres, de mujeres, y tiene mucha fama este hombre en Estados Unidos. Pero este hombre dice en su testimonio que cada vez que es convocado a reuniones se encuentra con personas que tienen títulos, licenciaturas, doctorados, hijos de pastores, cristianos de tercera, cuarta generación, y él recuerda su pasado y ve que no viene de ningún trasfondo cristiano como ese, que se la pasó su mayoría de tiempo en la cárcel, pero él recuerda y dice que es un aguijón que Dios le ha dejado en su carne para que no se gloríe y recuerde de dónde Dios lo rescató, cómo Dios lo ha usado, y que su debilidad solamente es el canal por el cual Dios demuestra su poder en su ministerio. Eso es lo que debemos de aprender como parte de la humildad. Y el apóstol Pablo dice: le he pedido a Dios que me quite este aguijón, pero cada vez que le pido al Señor que me lo quite, el Señor me recuerda: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay cosas sobre tu pasado, hay cosas sobre tu familia, hay condiciones, hay marcas en tu corazón, hay errores en tu matrimonio, en tu vida pasada, que no tienen el propósito de destruirte, sino recordarte cuánto dependes de Dios y aguijonear todos los días tu orgullo para que todos los días aprendas a depender cada día más de Dios. Amén. El aguijón tiene como propósito lastimar tu orgullo, no el propósito de Dios para tu vida. No el propósito de Dios para tu vida. El ser manso significa demostrar disposición a someterse y trabajar. La humildad y la mansedumbre es la disposición que tienen las personas para trabajar en el reino de Dios principalmente. La humildad y la mansedumbre es la disposición que tienen las personas para someterse y trabajar. Uno de los problemas que más enfrentamos como iglesia es el desafío ante la autoridad. A la gente no le gusta la autoridad. No le gusta la autoridad de los líderes, no le gusta la autoridad de los pastores, porque dentro de los hogares tenemos una deficiencia de autoridad. Y los mayores problemas dentro de la iglesia son la rebeldía en contra de la autoridad. Quieren servir, pero lo quieren hacer a su modo.
Quieren hacer algo, pero lo quieren hacer a sus formas. Hacen algo mal, pero no quieren ser corregidos, no quieren ser exhortados. Y dentro del reino de Dios, la mansedumbre y la humildad es la capacidad de aprender a someternos al gobierno, al liderazgo para poder trabajar. Déjame decirte, hay muchas puertas y muchas cosas que se te pueden abrir a través de los dones y talentos. Tú puedes abrirte camino a través de dones y talentos. Pero hay bendiciones que solamente la humildad va a conceder para tu vida. Hay caminos que nos podemos abrir a través de ser buenos en algo, de tener buenos talentos, buenas capacidades, en la iglesia, en el trabajo. Hay puertas que se abren por los talentos y los dones que podemos tener. Pero hay bendiciones de parte de Dios que solamente se accede a ellas a través de la humildad y la mansedumbre. Yo he visto a muchas personas talentosas quedarse en el camino y he visto a personas humildes siendo promovidas por Dios en los ministerios. He visto que el humilde y el manso desata bendiciones sobre su vida que no tienen nada que ver con sus dones y talentos. He visto a personas abrirse camino a través de los dones y talentos, pero son los mismos que llegando a la cúspide de boca caen consumidos por el orgullo. La mansedumbre es la que nos da autoridad para gobernar. La humildad y la mansedumbre nos hace ser más eficientes para ayudar a otros. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12 dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Esto qué significa? Que la humildad nos hace más eficientes para poder ayudar a otros. En la medida en que yo crezco en mansedumbre y en humildad, también voy a crecer en compasión. Voy a poderme conectar con la necesidad de otros. Soy más eficiente en ayudar a otros, en consolar a otros, cuando reconozco que no estoy tan lejos de caer en el mismo pecado que el hermano o que la hermana. Todos estamos a la misma distancia de cometer los mismos errores. Todos estamos en la misma medida de caer en las mismas tentaciones. Pero cuando yo reconozco eso, hay humildad en mi vida y tengo cuidado de estar firme y no caer, ayudando a otros, cuidando mi propia vida, pero siendo manso me hace más efectivo para ayudar a otros. La humildad o mansedumbre surge de saber que necesitamos estar sometidos a Cristo para no caer o deshonrar el nombre de Dios. La vida de la persona espiritual, la vida del cristiano, se concentra en un pensamiento bien importante. El cristiano tiene que aprender a depender todos los días del Espíritu Santo y de la obra de Cristo en nuestras vidas para no caer y deshonrar el nombre de Dios. El cristiano efectivo es aquel que aprende a todos los días a entender que necesita someterse al señorío de Jesús. Y si tú le batallas con tu lengua, le batallas con tus pensamientos, le batallas con una situación de la que sea, tú tienes que, tu herramienta, tu arma para poder vencer eso, va a ser todos los días someterte al señorío de Cristo. Todos los días ir a la cruz de Jesús, todos los días despertar y decir: por la gracia del Señor y solamente con tu ayuda y tu favor voy a poder hoy mantenerme libre de esto, sometido de esto. Ese es el cristiano efectivo, el humilde y el dependiente de Dios. El religioso dice: miren, lo he logrado, he alcanzado otro nivel, ¿verdad? Soy más espiritual o más qué sé yo. Pero el Señor constantemente recrimina eso de los fariseos. La mansedumbre que Jesús habla en el Sermón del Monte está dentro de otro pasaje que todos conocemos, y con esto quiero terminar. Todos conocemos el pasaje de Mateo 5, verso 3 en adelante, cuando Jesús dice que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Es un pasaje bien famoso. Ustedes son la luz, ustedes son la sal. Si una lámpara se esconde debajo de una mesa, pues ¿qué va a alumbrar? Si la sal pierde su capacidad de preservar las cosas, entonces ya no sirve y será pisoteada.
Pero cuando entendemos bajo qué contexto Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz de este mundo, entenderíamos que Jesús está diciendo lo siguiente. Primero, Jesús describe el sermón del monte, los humildes, los compasivos, los justos, los que dependen de Dios. Jesús en el sermón del monte, en las bienaventuranzas, describe una serie de actitudes. Después Jesús nos diría: iglesia, si ustedes pierden todos los atributos que yo les acabo de mencionar en las bienaventuranzas, son como una sal que ya no sirve para nada, o como una luz que está debajo de una mesa. Jesús les dice a los cristianos, a los discípulos que están ahí, básicamente les dice: si ustedes dejan de ser humildes, compasivos, dejan de buscar hacer lo correcto, si ustedes dejan de depender de Dios, entonces ustedes serán como una sal que no sirve y que tiene que ser echada al piso y será pisoteada. Los hijos de Dios tenemos que vivir bajo el sendero de las bienaventuranzas. Los hijos de Dios tenemos que aprender a recorrer el sermón del monte todos los días de nuestra vida, creciendo en compasión, en humildad, en dependencia de Dios, buscando hacer lo correcto, confiando en Dios, siendo agentes de paz, porque si no, de otra forma estaremos siendo como una sal que perdió su sabor, o una lámpara que está escondida debajo de una mesa. Cuando la persona vive por el Espíritu, la sed de justicia y la mansedumbre traerán satisfacción a su corazón. La persona que reconoce su necesidad de Dios traerá como consecuencia un llanto por haber caminado contrario a la voluntad de Dios, pero Dios lo consolará. Esa persona aprenderá a ser más humilde cada día de su vida, y entonces su deseo estará en hacer lo correcto, que básicamente es: bienaventurado el que tiene sed de justicia, porque será saciado. La persona que vive por el Espíritu, que depende de Dios, que es mansa y humilde, empieza a despertarse por un deseo de hacer lo correcto. Hay muchos cristianos que viven insatisfechos con la vida que llevan, y quiero hablar a tu corazón porque quizá esto sea para ti. Hay muchos cristianos que viven insatisfechos con la vida que llevan. No se sienten plenos, no se sienten satisfechos. No saben si están viviendo realmente la vida que Dios tiene para ellos. No saben empiezan a dudar si el cristianismo funciona. Pero ¿sabes de dónde proviene muchas veces esa insatisfacción? Proviene de que te has olvidado de que Jesús te rescató para que tú empieces a tener un deseo de hacer lo correcto. Y cada vez que no lo haces, tu corazón te recuerda: para esto no fuiste creado. Para esto no fuiste creado. No fuiste creado para esta clase de vida. No fuiste creado para este cristianismo mediocre. No fuiste creado para esta tibieza espiritual. No fuiste creado para esto. Dios te creó para que busques hacer lo correcto. Y la plenitud del creyente, la satisfacción del alma del cristiano, se empieza a satisfacer cuando empieza a vivir de una forma que agrada a Dios. Porque será saciada esa alma. Cuando busca hacer lo correcto, Dios la saciará. Tendrá un deseo de hacer lo correcto. La sed de justicia no es para obtener algo, porque déjame que yo te pueda decir explicar en una frase bien breve lo que es el evangelio. La religión te dice: haz cosas para ganar el favor de Dios. Escúchame bien, iglesia. La religión te dice: haz cosas para que puedas ganar el favor de Dios. La vida cristiana dice que el cristiano no hace cosas para ganar el favor de Dios. El cristiano no hace cosas buenas para ganar el favor de Dios. El cristiano hace cosas buenas, ¿sabes por qué? Porque sabe que Dios ya se lo ha entregado todo. El cristiano no hace buenas obras. El cristiano no hace buenas acciones para poder ganar el favor de Dios. Eso lo hace la religión. El cristiano no busca portarse bien para ganar el favor de Dios. Eso es religiosidad. El evangelio nos dice que nuestras buenas acciones son resultado de haber entendido que Dios ya nos entregó absolutamente todo, que nos entregó a su Hijo, que nos dio vida eterna, que nos dio su Espíritu Santo, que nos ha dado vida nueva. Por lo tanto, el cristiano empieza a tener hambre y sed de justicia, buenas acciones, porque sabe que Dios ya le ha entregado todo. Si tú vives un cristianismo
que se basa en la fórmula contraria, tratando de portarte bien para ganar el favor de Dios, hermano, arrepiéntase en el nombre de Jesús y escuche el evangelio una nueva vez. Porque el Señor ya le ha entregado absolutamente todo. Usted no puede hacer nada para ganar el favor de Dios. El Señor ya entregó a su único Hijo por usted. Eso tiene que detonar humildad, gratitud y hambre y sed de hacer lo correcto, porque únicamente así se ve saciada la vida del creyente. Amén. Señor, te damos gracias esta tarde, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino, Señor. Señor, hoy queremos que nos ayudes, Espíritu Santo. Y quiero animarte que si tú sientes la necesidad de hacer esta oración, le digas: Señor, Espíritu Santo, ayúdame a recorrer estas bienaventuranzas de tu mano. Yo quiero animarte a hacer esta oración y que tú le puedas decir al Señor: Señor, quizá yo me encuentro en el primer peldaño, quizá yo me encuentro en el primer escalón. No he reconocido que tengo necesidad de ti. Y la vida nueva comienza cuando reconocemos la primer bienaventuranza. Dios bendice a todo aquel que reconoce su necesidad de Dios. Ahí va a comenzar tu bendición, amado. Ahí va a comenzar tu transformación. El favor de Dios se va a desatar sobre tu vida cuando tú pongas tus pies sobre el primer peldaño, que es: reconoce tu necesidad de Dios. Bienaventurado el pobre en espíritu, bienaventurado el que reconoce su necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios quiere entregarte el reino de los cielos en la medida en que tú reconozcas que necesitas de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a encontrar ese quebranto que produce llanto por no estar viviendo de la forma que debe de vivir un hijo de Dios. Este llanto no es cualquier llanto, ya lo he mencionado muchas veces, pero es bien importante. Este llanto no es cualquier llanto, este llanto es el lloro de alguien que ha reconocido que ha vivido una vida rebelde, desordenada, alejada de la luz, se da cuenta de sus tinieblas, se da cuenta de su arrogancia y su pecado y no puede más que llorar delante de Dios diciéndole: Señor, te necesito. Pero es ahí donde la mano del Espíritu Santo interviene y dice: yo voy a traer consuelo sobre tu alma. Yo te voy a consolar. Y el Señor te anima, te levanta, te restaura. Y es ahí donde podemos encontrar una dosis de humildad para nuestras vidas. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Señor, enséñanos a vivir una vida confiada en ti. Y cada vez que tú nos preguntes: Señor, ¿te defiendes tú o te defiendo yo?, el humilde va a decir: Señor, defiéndeme tú, Señor. Si yo he hecho lo correcto, si soy perseguido o abusado por hacer lo correcto, Señor, tú defiende mi causa, porque tú defiendes al justo y al humilde. Defiende mi causa, Señor. No nos importa quedar como perdedores delante de otros, siempre y cuando ganemos delante de ti, Señor. Bienaventurado el que tiene sed de justicia. Bienaventurado el que busca hacer lo correcto, porque encontrará una plenitud en su alma como nunca la ha experimentado nunca. Bienaventurado el que busca todos los días hacer lo correcto, no para ganar el favor de Dios, sino porque entiende que Dios le ha entregado todo y que sus obras van a demostrar que el Señor es su Salvador y su Redentor. Deja que nuestra alma sea saciada, Señor, cada vez que hacemos una obra de justicia, cada vez que hacemos lo correcto, Señor. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, por favor.